Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo desde el Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar declaraciones del diputado Luis Florido, que se pronuncia sobre temas internacionales y su salida del Partido Voluntad Popular. Y que bueno, sencillamente, así como se me solicitó, pues yo no quise hacer de esto un problema, todo lo contrario, sino convertir esto en lo que es una acción para tener la libertad de decir lo que creo y lo que pienso. Mi posición política, con el partido yo no tengo diferencias personales, son diferencias políticas. Yo creo, por ejemplo, en el decálogo de Voluntad Popular se habla de algunos aspectos con los que coincido, hay otros en los que no. Allí se habla que las elecciones son después de salir de Maduro y probablemente las elecciones puedan ser un instrumento para con otros elementos salir de Maduro. O sea, si usted llega a un proceso de negociación y dice, bueno, vamos a una elección con mejores condiciones, con garantías para todo, usted les va a decir que no. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y precisamente eso es lo que me genera la diferencia. En una crisis como la venezolana, en una catástrofe como la que vivimos los venezolanos, tenemos que tener la mente muy abierta y la capacidad para asumir los costos políticos que se asuman. Yo los he hecho y estoy dispuesto a seguirlo haciendo, si es por el bien de Venezuela, sin ningún otro interés que el bien de Venezuela, porque yo, reitero, trabajo para y por los venezolanos y por supuesto los larenses. No está previsto en este momento nada de eso. Mi partido en este caso es la unidad. Yo soy un, reitero, soy un militante de la unidad, seguiré siendo un militante de la unidad. Llamo a la unidad de los venezolanos y que ojalá en la Asamblea Nacional cada día nos unamos para tener una política desde la Asamblea Nacional. Diputado, en este momento se está llevando a cabo la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Donald Trump va a hablar en los próximos minutos. ¿Cuál es su expectativa en torno a lo que él diga respecto a Venezuela? La segunda pregunta es, muchas personas, estamos en vivo en este momento, dicen que en Panamá funcionó esa intervención y que en Venezuela ya estamos invadidos por cubanos. ¿Qué opina usted de eso? De las dos preguntas. No, voy por lo último. Lo último es absolutamente cierto. Los cubanos están en Venezuela en el ejército, en la aviación, en la Guardia Nacional, en la Marina, están en los registros, están en los distintos espacios de la vida venezolana. Y evidentemente eso es un ejército de invasión que lamentablemente la misma Fuerza Armada permitió que ellos entraran. Y no los expulsó en su momento. Eso es un tema que tenemos que resolver, pero entendiendo la realidad que tenemos, entendiéndola, es que tenemos que salir de esto. No podemos pensar que, bueno, vamos a salir de esto es exclusivamente con una fórmula o una vía en la que mueran muchísimo más venezolanos de los que han muerto hasta ahora, que han muerto muchísimo por falta de medicamentos y alimentos, o por la inseguridad, que han muerto más de 200.000. Entonces, reitero, la construcción de un proceso de transición genera evidentemente sacrificios de todo tipo, pero esos sacrificios tienen que estar en la medida en que los venezolanos no sigan muriendo. Ahora, por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas yo creo que es un espacio en este momento para visibilizar más la catástrofe a la que ha llevado Nicolás Maduro al pueblo venezolano y a la tragedia que estamos viviendo. Creo que es un espacio para visibilizar y todos los líderes mundiales que allí participen, nosotros agradecemos la solidaridad que tengan con Venezuela. Creo que esto es un momento en el que los actores políticos venezolanos tenemos que rehacer lo que es la conducción y la dirección que nosotros le pedimos a la comunidad internacional. Diputado, ¿cómo se le baja el costo al oficialismo de cara a la construcción de una transición? Bueno, precisamente para eso es que hay que comenzar desde la Asamblea Nacional a establecer los puentes. Mira, la Asamblea Nacional tiene los mejores operadores políticos, están en la Asamblea Nacional. ¿Cuántas veces se dijo cuando estábamos en el proceso de negociación de República Dominicana que los que estábamos allí habíamos entregado el país, habíamos aceptado la constituyente, habíamos aceptado 1000 cosas y resultó que era falso? Este que está acá, Luis Florido, fue el primero que se retiró del proceso de negociación. Y no recibí ninguna disculpa de aquellos que hacían esos señalamientos. Yo creo que nosotros tenemos que confiar en la dirigencia política que tenemos. Porque la única instancia reconocida internacionalmente
y que no ha podido ser ilegalizada por el régimen a pesar de todos los intentos, es la Asamblea Nacional. Todos los partidos han sido ilegalizados, lamentablemente, de una manera absurda por parte del régimen. El régimen ha apresado a diputados como el caso de Juan Requesén, que está preso, Freddy Guevara, que está en la Embajada de Chile, y dirigentes como el caso de Leopoldo López, que está preso en su casa, entre otros, que deben ser liberados, pero que esa liberación no se va a producir por generación espontánea. Ya sabemos cómo actúa el régimen, actuemos nosotros de manera diferente. Diputado, usted decía que ahora va a tener más libertad para hablar y hablar con la verdad. Se le limitaba desde voluntad popular y también usted habla que el liderazgo debe ser más comunitario y no hacia un culto. Es decir, voluntad popular exalta la figura de Leopoldo López como un culto, ha perdido esa conexión con la gente, se está identificando más como el chavismo que hacía el culto a Chávez. Mira, la tragedia de la historia contemporánea venezolana es el culto a la personalidad, eso no es nuevo. Y precisamente ese tipo de situaciones es la que nos lleva a que nosotros, en vez de dar una respuesta que movilizara al país en el mes de enero, febrero, produciendo unas elecciones primarias que pusieran a los venezolanos a activarse para producir un candidato único de la unidad, bueno, todos esos temas nos llevan al desastre que estamos hoy, nosotros mismos, y tenemos que decírselo a los venezolanos. Estamos en la nada porque construimos la nada. Ahora, que cada quien asuma su responsabilidad sobre eso. Y con eso respondo tu pregunta. Yo creo que la Venezuela del siglo XXI, nosotros no podemos ser el alter ego del chavismo. Entonces, tenemos que ser diferentes para producir resultados diferentes en Venezuela. Por eso los liderazgos tienen que ser mucho más colectivos, cooperativos, que trabajen en conjunto, como lo hacemos en la Asamblea Nacional. Y por eso yo apelo a la Asamblea Nacional para que podamos reconstruir ese tejido de liderazgo que los venezolanos hoy requieren y necesitan. Diputado, usted ha hecho bastante énfasis en el tema de la transición y la importancia del rol de la Asamblea en ese proceso. Usted fue presidente de la Comisión de Política Exterior todo el año pasado y en una parte de este año. Y en la Asamblea se consignó un proyecto de ley para la transición a finales de 2016 y se creó una comisión para la transición en la que estaba incluso Freddy Guevara. ¿Por qué desde la comisión usted no impulsó esos proyectos? Porque eso está guardado y la comisión solo se reunió 3 veces y no hizo más nada. Sí, porque tal cual como tú dices, eso se designó una comisión especial. Yo creo que hay que retomar esas cosas. Yo creo que nosotros tenemos que legislar para la transición. Pero ¿por qué no lo impulsó durante el tiempo en el que usted estuvo, más allá de que fuera o no parte de la comisión? Sí, pues evidentemente tan lo impulsamos que fuimos al proceso de negociación. Eso es una forma de impulsar la transición. Porque ¿cómo impulsas tú una transición si no hablas con nadie? Le hago la pregunta a ver si me explico mejor. ¿Por qué desde la Comisión de Política Exterior no se impulsó la discusión de ese proyecto de ley de transición? Sí, te repito, si se nombró una comisión para eso, dedicada a ese tema, la comisión especial que se designó, era la llamada a avanzar alrededor de eso. Yo como dirigente político y como diputado siempre estuve muy interesado en que eso avanzara. Al final eso se detuvo y creo que esto es un momento para retomarlo, reitero, creo que es un momento para retomarlo y creo que es un momento para que nosotros en la Asamblea Nacional podamos innovar, para que podamos producir el cambio político. Yo reitero, mire, aquí, y lo hemos dicho, ni llueve la libertad, ni nos va a llover la transición, nos va a llegar del cielo, págate, la transición es de ustedes. Y en la transición, y en la historia, porque yo no estoy hablando de Luis Florido o de mi propio análisis, estoy hablando de la historia. Todas las transiciones en el mundo, todas, se han producido con el concurso, evidentemente, de quien está en la coalición gobernante. Sin eso es absolutamente imposible. Y usted puede ayudar a fomentar esa transición desde afuera, pero al final usted tiene que generar el que se produzca el quiebre dentro de la coalición gobernante. Y para eso nosotros tenemos que tener la decisión de impulsarlo y tener un plan estratégico para hacerlo. Y eso es lo que yo estoy proponiendo a la Asamblea Nacional. ¿Usted se comprometería entonces a tomar ese proyecto como bandera de esta agenda de 5 puntos que usted está planteando y reactivar la discusión, la elaboración, porque era un anteproyecto de ese proyecto de ley? Totalmente.
y tan totalmente que lo estoy diciendo. Tenemos que legislar para la transición y eso es parte de la legislación. El proyecto que ahí se hizo, creo que eso lo dirigía el diputado Enrique Márquez en aquel momento. Y creo que hay que hablar no solo con Enrique Márquez, sino con quienes estaban en esa comisión para ver cómo la retomamos, de manera que desde la Asamblea Nacional pueda haber un trabajo dedicado al tema de la construcción de la transición. Diputado, ¿cómo se construye este puente hacia la transición con el oficialismo, que es quien está en el poder, entendiendo que la Asamblea Nacional o la oposición toda no reconoce una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Con quién se tenderían estos puentes? ¿Se favorecería un nuevo proceso de diálogo? ¿Cómo sería este acercamiento al oficialismo precisamente en aras de construir esta transición? Consideramos también, diputados, que hay más poder político por parte del gobierno, gobernaciones, alcaldías, posiblemente concejales. Hay más, digamos, hay más posiciones burocráticas, pero al final el poder se deriva del pueblo. Nosotros tenemos un pueblo que un 80% sigue estando insatisfecho no solo con la gestión gubernamental, sino con el régimen de Nicolás Maduro, y que quiere que se produzca un cambio político, y que está en un momento de desesperación, pero la desesperación nos tiene que llevar a ser inteligentes y a saber cómo dar los pasos. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad, la inteligencia y la decisión para que la Asamblea Nacional, los diputados que en ella estamos, podamos construir un proceso que nos lleve a tener la posibilidad del cambio político en Venezuela. Porque yo reitero, ¿dónde estamos hoy? Es la pregunta que le hago a los venezolanos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Y qué tenemos que hacer para que se produzca el cambio? Las medidas desesperadas nos pueden llevar a soluciones desesperadas. Nosotros no podemos sustituir esta dictadura por otra dictadura. La dictadura hay que sustituirla por democracia. Y la democracia no va a llover, hay que construirla. Y nosotros no podemos los diputados solamente venir a la Asamblea y aprobar acuerdos. Nosotros tenemos que actuar, porque tenemos la capacidad de hacerlo, la inteligencia, la sapiencia política, la capacidad. Bueno, implementemos, llevemos adelante esa capacidad que tenemos los diputados de este Parlamento, de esta soberana Asamblea Nacional. Pero no me responde, o sea, ¿promovería un diálogo, un nuevo diálogo, una nueva faceta de diálogo, negociación o como se le quiera llamar con el oficialismo? Yo creo... ¿Un proceso de alguna manera, aunque no haya un reconocimiento a la ANC, mantener alguna comunicación con la ANC? ¿Cómo se daría esta construcción? Yo creo, Gaby, y menos mal que me recordaste para precisarte sobre el tema, yo creo que nosotros en primer lugar ir al mismo formato que tuvimos en las dos oportunidades anteriores, creo que no es el centro del asunto, porque tampoco es que nosotros vamos a producir un nuevo diálogo para que entonces sea el régimen el que dice, bueno, aquí están dialogando conmigo, etcétera, para estabilizarse. Pero sí tienen que producirse los contactos que se tengan que producir para que podamos comenzar a romper amarras hasta que logremos el cambio político. Ahora, eso pasa por los actores. Allá hay actores y acá hay actores. Y los actores están en distintos espacios allá y aquí también están en distintos espacios, pero principalmente en la Asamblea Nacional. Entonces creo que sobre eso, precisamente, hay que unirse para tener una estrategia. Fíjate, aquí estamos en la posibilidad, o por lo menos es el rumor que hay, de que se va a producir un texto constitucional que van a llevar referéndum. Ese es un tema en el cual la Asamblea Nacional tiene que unificarse para tener una posición conjunta y clara, la que sea, o bien que vas al referéndum o bien que no vas, pero tiene que haber una decisión unificada de la Asamblea Nacional para que tengamos una sola línea política y que eso nos permita a los diputados, que al final somos los líderes de las regiones, liderar un proceso tan importante como este. ¿Me puede aclarar? Al principio usted señaló, cuando estaba explicando las razones de las diferencias con UNITA y cómo había empezado todo esto, usted dijo, el Zapatero convenció a Leopoldo López de ir a la negociación para obtener su libertad. ¿Esa fue la razón de voluntad para participar en la negociación? ¿La libertad de Leopoldo? Sí, claro, eso fue una razón muy importante. Evidentemente, ahí se querían obtener unos resultados, pues, y se hizo de la mejor voluntad. Y evidentemente, López tiene una relación con el presidente Zapatero, como digamos, yo siempre lo he dicho de esta manera. El presidente Zapatero es como un abogado del oficialismo.
Ahora, tú te puedes entender con el abogado de la contraparte. Cuando tú vas a un juicio, de lo que sea, tú te entiendes con el abogado de la contraparte. Pero no necesariamente tú asumes las posiciones del abogado de la contraparte. Porque tú puedes tener también tu abogado que tiene tus posiciones. Entonces, si tú lo asumes así, tú entiendes el rol del presidente Zapatero. Y, evidentemente, cualquier comunicación que pueda producirse de él con cualquier actor de la vida pública venezolana está en ese marco. Diputado, usted ha cuestionado que a nivel internacional probablemente hayan bajado los esfuerzos por estas distintas líneas, pero estas sanciones de hoy no son fruto de los esfuerzos que están haciendo las personas que se encuentran pues, al frente. No, pero ahí voy. Es que cuando yo digo que no es que hayan bajado los esfuerzos, sino que en este momento hay distintos mensajes a nivel internacional. Y te lo piden. A mí los actores internacionales con quienes sigo teniendo comunicación, lo primero que te dicen es, la Asamblea Nacional tiene que tener un solo discurso para orientarnos a nosotros en el qué hacer, y no al revés, no que nosotros orientemos a los venezolanos en el qué hacer. El problema que ha tenido, por ejemplo, Luis Almagro, quienes todos respetamos, es que en oportunidades él trata de llevarnos hacia donde él cree que deben ir las cosas. Y no, tiene que ser al revés, tiene que ser la Asamblea Nacional, la conducción política venezolana, colectiva, que le diga a todos los actores internacionales, incluyéndolo a él y a todos los demás, hacia dónde vamos y qué queremos. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy, que hay distintos mensajes a nivel internacional, unos que piden la intervención militar, otros que piden la injerencia humanitaria, otros que piden el canal humanitario, otros que piden las sanciones, otros que piden el buscar el proceso de negociación o de diálogo. Es decir, que hay distintos mensajes y eso confunde a la comunidad internacional. Bueno, muchas gracias. Declaraciones del diputado Luis Florido, quien el día de hoy se pronuncia sobre su salida del Partido Voluntad Popular. Aseguró que diferencias políticas marcaron esta salida. No informó si va a ir a otro partido. Hasta ahora asegura que se mantiene dentro de la unidad, trabajando desde la Asamblea Nacional. Con respecto al tema internacional, también indicaba que los diferentes mensajes que se están llevando durante todo este 2018 han desvirtuado quizás un poco esa presión internacional, pues se necesita un solo mensaje y también un solo vocero. También apuesta a la transición política, que al parecer sería el punto de quiebre con el Partido Voluntad Popular, pues insiste en que es necesario encontrar la salida de la crisis de Venezuela a través de una transición. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.